Advertencia. Tamal Político es un proyecto académico de la Universidad del Tolima con fines pedagógicos. Este espacio no es partidista ni proselitista y busca promover información clara y plural sobre las candidaturas a la Cámara por el Tolima. Todas las candidaturas fueron invitadas mediante sus canales oficiales y los correos registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Hola a todos y todas, soy Juan Pablo Alfaro y sean bienvenidos a Tamal Político, un espacio democrático para conocer y compartir con los candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes por el Tolima. Saludo a mi compañera hoy. Hola a todos y todas, soy Laura Puentes, es un placer estar con ustedes hoy. ¿Te parece si destapamos el octavo tamal político de esta temporada, Juan? Así es, iniciamos saludando hoy a nuestro séptimo invitado, él es Renzo García, candidato por la coalición Alianza Verde y Pacto Histórico en esta contienda electoral. Juan Pablo, Laura, muy buenos días para ustedes y también para todos los amigos de El Tamal Político y también de manera especial a todo el semillero de investigación sobre sistemas electorales y partidos políticos. Renzo es biólogo de la Universidad del Tolima, magíster en Territorio, Conflicto y Cultura. Ha sido diputado del departamento, pertenece al Comité Ambiental y fue gerente voluntario de la campaña del No en la Consulta Popular Minera de Ibagué en 2016. Sin embargo, esta información la puede conocer el público. Nosotras queremos conocer a profundidad de dónde viene usted. Bueno, Laura, decirte que yo soy hijo de una madre cabeza de familia que con mucho amor, a veces regaños y de todo, levantó a 9 hijos varones. Soy de un barrio popular de Ibagué que se llama el barrio Alaska y quiero muchísimo la Universidad del Tolima porque fue la institución que me dio la posibilidad de ser profesional, de meterme al mundo del activismo social, ambiental. Me permitió ser profesor catedrático, fui secretario académico de la Facultad de Ciencias Básicas de la universidad. Ayudé a gestar el eje misional de la proyección social, creamos el Observatorio Ambiental en su momento, ayudamos incluso a que el restaurante que en otrora estaba tercerizado fuera asumido directamente por la Universidad del Tolima para demostrar que lo público puede ser eficiente y puede ayudar a corregir, digamos, cierto tipo de inequidades y pues también hice mi maestría en Territorio, Conflicto y Cultura y le debo todo pues a esta universidad. Renzo, ¿en qué colegio estudió usted? En el Germán Pardo, me gradué del Germán Pardo, un colegio que queda en la 10 como con octava y antes había estudiado en un satélite que tenía el Germán Pardo que era por allá en el Clarita Botero. ¿Y cuál es ese primer recuerdo que tiene de infancia? Que me tocaba, como todos los muchachos, niños, niñas, jóvenes del mundo de lo popular, lo que más me alegraba ese momento era encontrarme con mis amigos, amigas, siempre jugando yermis, Tintín corre, corre, bueno, haciendo de todo en esa época de joven. ¿Usted es el primer profesional de su casa? No, mis hermanos son profesionales, mis hermanos son algunos ingenieros eléctricos, electrónicos, biomédicos, ingenieros de plásticos, arquitectos, ingenieros civiles, administradores públicos y yo soy parte también de ese ejercicio. ¿Cuál fue ese primer trabajo y cómo lo consiguió? Me tocaba trabajar con mi hermano mayor, que era quien me ayudaba a pagar la matrícula de la universidad. Entonces me tocaba... ¿Se acuerda cuánto costaba la matrícula en ese tiempo? Claro, yo pagaba cerca como de 300.000 pesos. Estoy hablándole hace ya de cerca de 30 años. Yo ingresé a estudiar en la Universidad del Tolima en el semestre B de 1995, al programa de biología. Y pues me tocaba trabajar en vacaciones. Aquí tengo mis callos porque me tocaba echar regatas abriendo paredes para poder meter todo temas de cableado eléctrico, carreteras, porque también mis hermanos trabajaban en temas de cableado estructurado y de conectividad. Entonces, esa era parte como de mis actividades. Ahorita usted mencionó el barrio Alaska, ¿sí? Sí. Nos preguntamos si usted sigue viviendo en el mismo lugar. Si no es así, ¿cuándo y por qué se fue? Allá viví todavía mi madre con mis hermanos, con algunos. Salí del barrio Alaska porque hace 23 años me junté con Lady Marcela Tocora, que es hoy mi compañera, mi esposa, la madre de mis 2 hijos. Y terminé circunstancialmente quedándome un día en la casa de ella, después terminé 2 días, una semana y todo el tiempo ahí. Y eso me llevó a salir de mi casa y a construir mi propio hogar. Hoy viví, digamos, cerca de 15 años por la Floresta y hoy vivo aquí al pie de la Universidad del Tolima. Ahora, ¿qué lo motivó a usted a presentar su candidatura a la Cámara de Representantes? Bueno, digamos que nosotros venimos de una trayectoria de defensa del agua, la vida del territorio, y en ese ejercicio decíamos a todos los candidatos al consejo, asamblea, alcaldías, gobernación, parlamento, que hicieran compromisos con el movimiento ambiental en aras de fortalecer la democracia, de no aceptarle recursos a las empresas mineras, de evitar la destrucción del territorio vía extractivismo, pero nos dimos cuenta
lógica de que estos personajes firmaban con mucho agrado esos pactos, pero al final nunca hacían nada para que eso fueran posibles. Así que decidimos dejar de ser una incidencia política lejana y meternos directamente al mundo de la política para darle voz al ambientalismo y sobre todo demostrar que no podemos quedarnos en los movimientos sociales, sino que al mismo tiempo tenemos que ser movimiento social y político. También queremos saber qué tienen en común usted y el partido que lo avala. Estuve en el Partido Verde hasta hace 2 años, después renuncié. Hoy hago parte del pacto histórico porque entiendo que es un partido que hoy recoge la mayoría del sentir, querer y pensar del pueblo tolimense y colombiano, pero además porque estoy convencido que hay que construir lo que denominamos un partido movimiento, es decir, no nos podemos quedar solamente en las lógicas electorales en donde se llega al territorio cada 4 años o cada que hay elecciones, sino que nos toca tratar de vincularle a ese proceso toda una perspectiva de acompañamiento territorial, de construcción de tejidos sociales, de organización y movilización comunitaria, que es lo que en últimas puede permitir los cambios sociales que puede tener el país. Los cambios los hace la gente, no los hacen ni los políticos ni los gobernantes. En esa perspectiva nosotros estamos en esa tarea de ayudar a construir poder popular. ¿Y qué sería algo que no tienen en común usted y el partido? Que no tengamos en común. Bueno, digamos que no soy solamente la lógica electoral. Yo creo que esto tiene que tener otras combinaciones e incluso estoy recogiendo algunos aprendizajes, aportes de personajes de la región, entre ellos, por ejemplo, Franio Parra, del municipio del Líbano, que dice que la política tiene que ser el arte de ganar amigos, y yo creo que en eso es que tenemos que avanzar con toda solidez. Creo que es juntándonos, armando las respectivas sinergias, construyendo con los otros, y creo que ahí hay un poco una lógica que no es compartida por muchas personas, porque nosotros además tenemos la particularidad de que venimos del movimiento social y ambiental. Esta segunda sección hay datos y hay temas de jóvenes y de la educación. Queremos iniciar con el tema de los jóvenes. En el Tolima, 1 de cada 4 jóvenes que quiere trabajar no consigue empleo, y quienes lo consiguen muchas veces lo hacen sin contrato ni seguridad social. En un departamento donde ser joven parece sinónimo de emigrar o resistir, queremos preguntarle cuál es su diagnóstico sobre los principales problemas de los y las jóvenes en el Tolima. Bueno, digamos que el tema es bien complejo. O sea, la realidad juvenil se atraviesa por muchas dificultades. Creo que lamentablemente estamos en un país que no piensa en su ciudadanía y menos en sus jóvenes, y eso incluso se atraviesa, por ejemplo, por intersecciones como el de género y economía, que estamos viendo que mientras a nivel nacional, por ejemplo, el 6.7% de los hombres jóvenes se encuentran en una situación de ni que ni estudian ni trabajan, pues vemos que eso en el caso de las mujeres llega a un 14.7%. Es decir, estamos hablando de 8 puntos más. ¿Qué refleja eso en la práctica? Pues que las mujeres están excluidas de una manera muy significativa, están alejadas, casi que separadas por completo de ese mundo de lo educativo y lo laboral, y creo que son asuntos que tenemos que reflexionar porque hay que ir avanzando de una manera sólida en lo que conocemos como la equidad de género. También creo que hay desigualdades territoriales muy profundas. Cuando uno ve, por ejemplo, la realidad de los municipios y zonas rurales del departamento del Tolima, pues estamos hablando, por ejemplo, que el 30.2% de esos hogares rurales no tienen cuestiones mínimas, básicas de justicia social, no tienen agua potable, y eso creo que en pleno siglo XXI pues lo que demuestra es una incapacidad sistemática de una clase y de una élite política regional que le quedó grande construir el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Y si eso lo complementamos, por ejemplo, con el tema educativo, nos damos cuenta de que el 76.1% tiene bajo logro educativo, y con eso casi que lo que estamos demostrando es que 3 de 4 jóvenes casi que están por fuera de esa posibilidad del crecimiento intelectual, profesional, de la posibilidad de ser mejores personas, de resolver sus problemáticas en términos territoriales. Así que eso para mí creo que es lamentable. Cuando venimos, por ejemplo, también a la ciudad de Ibagué, uno esperaría que una ciudad como la nuestra, maravillosa, ubicado en pleno corazón de Colombia, tuviera mejores realidades socioeconómicas, pero la verdad es que no. Hoy el dato de desempleo juvenil en Ibagué está en 17.2%, está 3.3 puntos por encima del promedio de las principales ciudades del país, y creo que esto es algo realmente también angustiante.
Y finalmente, por no extenderme más, creería que el tema de la salud mental es algo que debemos apropiar. En los últimos tiempos se ha incrementado en porcentajes supremamente altísimos y no vemos que haya una respuesta de carácter serio, riguroso, profesional, con una lógica que realmente atienda las causas de esas problemáticas. Pero aquí vemos que el tema de la salud mental se maneja solamente con rosarios y con temas solamente espirituales, y aquí creo que hay otros aspectos que hay que vincular a esa problemática que hoy padecen las y los jóvenes del departamento del Tolima y del país. Teniendo en cuenta su diagnóstico, si llega a la Cámara, ¿qué acciones concretas tendría para atender el tema del desempleo juvenil en el departamento del Tolima? Bueno, digamos que no creo en varitas mágicas, ni en superhéroes, ni en lógicas caciquistas, ni mesiánicas. Yo creo que la solución de los problemas estructurales hoy, de exclusión laboral, de falta de oportunidades, de desempleo en el mundo de lo juvenil, tenemos que construirlos con los jóvenes. Y eso implica que hay que aprovechar todas sus potencialidades. En el tema de lo artístico-cultural, los jóvenes hoy en Ibagué no tienen oportunidades, y yo conozco jóvenes talentosos, no solamente en el tema musical, en el baile, en el tema estético en general, sino también incluso en temas productivos, en temas de economías populares, jóvenes haciendo esfuerzos gigantescos, pero que lamentablemente hoy no tienen como esa oportunidad. Así que lo que yo creo es que nos toca tratar de que el Estado en todos sus niveles disponga de posibilidades para que todas esas apuestas que hay en distintas dimensiones puedan ser acogidas de manera, digamos, permanente en el tiempo, en lógica de proceso, con mayor estabilidad, que entiendan que si atendemos todas esas iniciativas juveniles, pues nos puede dar la posibilidad de que en el tiempo ya esos jóvenes adultos puedan tener sus propias empresas, puedan contribuir al desarrollo local, territorial, nacional. Y creo que hoy lo que está haciendo el gobierno, un poco al reconocerle dignidad a los jóvenes, va por muy buen camino. El tema de incluir, por ejemplo, todo el proceso formativo de aprendices, que es lo que se ve hoy fundamentalmente en el SENA, en donde ya no se precariza, sino que se inserta laboralmente y se le reconoce a los muchachos y muchachas su ARL, su seguridad social, sus primas, sus vacaciones. Creo que eso es dignidad. Todo el tema de gratuidad de la matrícula en la educación pública superior creo que ayuda de una u otra manera también a resolver ese tipo de inequidades, y creería que lo que nos toca hacer es mirar cómo creamos realmente una política pública desde el sector juvenil que comprenda múltiples dimensiones, porque lo productivo tan solo es uno de esos factores que hay que atacar. Aquí también nos toca hablar del tema artístico, cultural, deportivo, académico, literario, entre otras cosas más. Hablando sobre eso, por ejemplo, sobre el tema de la reforma laboral, ¿qué piensa usted de los efectos que esta reforma tiene para las condiciones laborales de los y las jóvenes? Pues, Juan, digamos que en el tema de lo que veníamos hablando de aprendices, creo que ahí hay, digamos, dignidad. Ya hay un contrato laboral, es decir, no son ayudantes, no son convidados de piedra al mundo de lo productivo, sino que los jóvenes hoy ya tienen acceso pleno a salud, a pensión, a ARL, al tema de primas y vacaciones. Ya pensemos, por ejemplo, un joven campesino que llegó a estudiar al SENA, pues desde joven ya está contribuyendo, ya está aportando a su pensión hacia el futuro, y creo que eso es de verdad muy importante. Eso no es algo menor, es decir, aquí lo que estamos garantizando es que... ¿Y usted qué le diría a esas personas que son fatalistas y dicen que esta reforma pues sobrecarga a los empresarios en esa materia económica? Pues yo lo que digo es que nos muestren si el otro modelo ha funcionado. Es que aquí nos decía un expresidente que lo que le sobra a Colombia es pereza, sueño, entre otras, como si el descanso incluso no fuera un derecho. Así que lo que yo les digo es que los empresarios tienen todo el derecho a ganar, pero no pueden ganar a costillas de la dignidad de la gente. Aquí no somos esclavos del siglo XXI. Necesitamos que ellos ganen en una perspectiva diferente a esa lógica capitalista que cree que hay que hacer dinero a expensas del sacrificio de nuestra gente, la pérdida de su dignidad, y también incluso en términos de lo ambiental, porque muchas de esas empresas no reconocen derechos humanos, pero tampoco reconocen los derechos de la naturaleza. Y creo que hoy los jóvenes tienen que ayudarnos a eso, sobre todo los jóvenes que participaron en esta sociedad de un estallido social. Yo digo constantemente que hoy el gobierno del cambio tiene una deuda fundamentalmente con los jóvenes, que fueron los que allanaron un poco el camino para que hoy pudiéramos tener un presidente como Gustavo Petro, en el sentido en que los jóvenes a través de ese estallido social fueron los que evidenciaron con mucha mayor claridad las inequidades, las injusticias, los problemas de orden estructural para que en ese país pueda existir justicia social y ambiental.
y creo que hoy nos estamos quedando un poco cortos en el ejercicio del gobierno para con los jóvenes. Muy bien todo el tema de lo que se ha logrado con reforma laboral, con el tema de gratuidad y otros asuntos como Jóvenes en Paz, pero creo que hay que hacer muchos más esfuerzos para que podamos vincular los jóvenes a este mundo de la construcción de su propio bienestar. Ya para finalizar esta sesión queremos preguntarle qué hará para que los jóvenes no tengan que irse del departamento. Bueno, insisto en que hay que tratar de gestar oportunidades. Los jóvenes, por ejemplo, hoy se van porque no tienen la posibilidad de crecer en sus distintas aspiraciones. Yo conozco muchachos que son supremamente talentosos en términos artísticos y este departamento no les brinda por completo esas posibilidades. Así que ellos tienen que ir a buscar, digamos, oportunidades en otras ciudades como Bogotá, por ejemplo, que sí tiene una oferta gigantesca en ese campo. Hay otros que están hablando en temas, por ejemplo, lo técnico, científico y demás, que cumplen con eso. ¿Qué deberíamos nosotros hacer desde el Tolima? Tratar de construir un proyecto común de Tolima. Hoy no tenemos eso. Hoy tenemos, por ejemplo, a nivel departamental, una visión de departamento que se hizo desde el escritorio, que no contó con la participación de los jóvenes, pero de nadie tampoco, ni el empresariado, ni la academia, ni las mujeres, ni el campesinado. Así que lo que creo que nos toca a nosotros construir es un sistema que nos permita que haya un máximo de inclusión, de participación, en donde todos seamos protagonistas de ese bienestar que nos merecemos todos y todas, y creo que indiscutiblemente nos toca sí o sí fortalecer el tema también de la educación. Y permítanme decirles que aunque amo y quiero y adoro esta universidad, creo que hoy la universidad está pasando por un muy mal momento. Estamos sin oportunidades, sin una óptima calidad académica, con indicadores en términos de investigación, en términos de pruebas Saber Pro, entre otras, muy mal. Y la única posibilidad de que este departamento, y sobre todo que los jóvenes nos ayuden a que haya una transformación sustancial del Tolima, es en que tengamos una educación de altísima calidad. Y hoy, lamentablemente, la Universidad del Tolima la está perdiendo. Precisamente en el segundo tema de esta sección queremos tratar la educación superior, especialmente la educación superior pública. Según las más recientes cifras del Ministerio de Educación, el tránsito de bachiller a educación superior en el Tolima es tan solo del 49,14%. Es decir, la mitad de los jóvenes en el Tolima no acceden a la educación superior. ¿A qué cree que se debe esto? Pues yo te cuento, yo vengo, Juan, de un colegio que se llama el Germán Pardo, y de cerca de 30 amigos con los que terminé mi grado 11, solamente de 30 terminamos la universidad 8, pudimos ingresar a la universidad 8, y de esos 8 que ingresamos a la universidad creo que solamente 4 o 5 tuvimos la posibilidad de terminar satisfactoriamente nuestros estudios de pregrado. Aquí nos toca resolver un problema de orden cultural y también de oportunidades. Cuando ingresé a la universidad me tocaba caminar a veces desde la calle Primera, que es el barrio Lasca, hasta la calle 42 para poder estudiar, porque no tenía a veces para el bus. Y así hay muchos muchachos. Eso nos tiene que llevar, por ejemplo, a que recuperemos consignas y proyectos o propuestas del mundo universitario que hablan de una tarifa diferencial del transporte para estudiantes. Eso podría facilitar cosas. No digo que lo resuelva por completo, pero ayuda, ¿sí? Y lo mismo en las universidades, fortalecer todo el tema del bienestar universitario. Por eso creo que aquí siempre nos la hemos peleado para que ese restaurante dé las condiciones nutricionales, de posibilidad de superar el hambre de muchos estudiantes que no tienen para irse ni volverse a su casa, porque su casa incluso a veces tienen dificultades de cómo acceder a una buena comida. Y también la posibilidad de que haya incluso residencias, de que haya apoyo para prácticas académicas, para que los estudiantes puedan comprar libros o acceder a internet, entre otras cosas más. Los semilleros de investigación, por ejemplo. Los semilleros de investigación deberían tener un presupuesto que les permita a los estudiantes no solamente integrarse en términos a una temática académica e investigativa, sino que tengan la posibilidad, por ejemplo, de un pequeño recurso para que haya intercambios, para que haya la posibilidad incluso de mejorar sus laboratorios sociales, de innovación o técnicos científicos, entre otros. Así que yo creo es que hoy nos toca hacer un esfuerzo muy riguroso, de manera muy, digamos, integral, para que el tema educativo realmente tenga el lugar que le corresponde, porque estoy convencido, como decía Nelson Mandela, un expresidente de Sudáfrica, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y creo que eso es lo que hay que garantizar en estos momentos. Ahora bien,
El Congreso aprobó en último debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, estableciendo un nuevo modelo de financiación para universidades e instituciones técnicas públicas, con aportes nacionales garantizados para la sostenibilidad. ¿Cómo valora esta reforma? La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que se realizó durante este periodo del Congreso. Bueno, Laura, digamos que eso es positivo. Eso es un primer paso, pero estamos todavía en deuda de hacer una reforma completa a todo lo que es la Ley 30. Que es la que seguramente vendrá en el siguiente congreso. Esa es la que nos toca hacer, ¿sí? Porque además, yo le digo a mis amigos y amigas, es pilas, porque nos toca elegir un congreso de mayorías alternativas, porque si no tenemos un congreso que realmente piense en la ciudadanía, no van a haber reformas. Y nosotros elegimos un gobierno para que hayan reformas, ¿sí? Y lamentablemente en eso nos quedamos cortos porque no votamos bien y porque el congreso hoy mayoritariamente es de partidos como el Conservador, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, Colombia Justa y Libre, el MIRA, y son los congresistas que hoy han cercenado la posibilidad de cambio de ese país. Ustedes lo vieron, una comisión séptima en Senado, 8 senadores y senadoras que hundieron la reforma a la salud sin ni siquiera leerla, sin ni siquiera debatirla. Y eso pues es injustificable porque estamos hablando del Parlamento, y el Parlamento viene de hablar, de discutir, de poner en cuestión cierto tipo de asuntos públicos, en ese caso pues una reforma que hoy es necesaria para la inmensa mayoría de la población. Pero en el campo educativo, lo que hay que decir es que este gobierno ha sido el gobierno que ha entendido el papel sustantivo y transformador de la educación en ese país. Recordemos que para este año 2025 el aporte es de 79.2 billones. Es el presupuesto más alto en toda la historia y en comparación con otros gobiernos, el aporte más serio que hay. Y de esos 79.2 billones, pues en el tema de educación superior tenemos 12.7 billones que nos dan la posibilidad de que las universidades tengan mucha más estabilidad. Y con estos cambios que se hacen en los artículos 86 y 87, lo que estamos tratando de lograr es que el aporte que hace el Estado a nivel central no esté ligado al IPC, al índice de precios al consumidor, sino que realmente tenga en cuenta otros factores, entre ellos, por ejemplo, el aumento de la cobertura, los precios constantes reales que requiere la educación en términos de infraestructura, entre otros asuntos más. Un ejemplo concreto, mira, nosotros en la Universidad del Tolima tenemos casi que el mismo presupuesto desde el año 1992. En el año 1992, esta universidad a duras penas tenía 10 programas de pregrado en presencial y en distancia. Estamos hablando de cerca de 22 programas en general en toda la universidad. Hoy, ¿cuántos tenemos? Hoy ya no estamos hablando de pregrados, hoy estamos hablando de especializaciones, de maestrías, de doctorados. Estamos hablando de grupos de investigación, de semilleros, de avances en ciencia, tecnología, innovación, en otras lógicas que nunca se contemplaron en ese momento. Y creo que hoy la educación superior sí tiene un rezago en términos económicos que hay que reconocerlo, ese gobierno está tratando de superarlo. Una de las, digamos, luchas más grandes que se ha dado el estudiantado es, por supuesto, el tema de la financiación, pero también esta reforma a la Ley 30 tiene que contemplar la democracia universitaria. ¿Cuál es su visión sobre esa democracia universitaria y cuál es su posición sobre, por ejemplo, la injerencia de los partidos políticos en las elecciones universitarias? Bueno, Juan, digamos que esa es una discusión también histórica. Y a mí me gusta mucho porque yo vengo del mundo universitario, del activismo estudiantil. Yo recuerdo, por ejemplo, el aporte que hizo el Manifiesto de Córdoba, estoy hablando de 1919 en Argentina, en donde los estudiantes de esa época en Argentina y América Latina discutían ese tema de los cogobiernos universitarios, del papel que pueden jugar los estudiantes, no solamente en la transformación de la educación y el aporte de la educación y la ciencia en el mejoramiento de la sociedad, sino de aspectos que tienen que ver con el pensamiento crítico, la posibilidad del crecimiento intelectual, entre otros asuntos más. Así que desde esa época se viene hablando de la posibilidad de profundizar la democracia, de fortalecer ese cogobierno de la comunidad universitaria en los asuntos propios de la universidad, el tema de la autonomía universitaria, que básicamente es la no injerencia de actores externos a lo que tiene que ser el mundo académico. También apuestas, por ejemplo, en el campo de la extensión universitaria, la proyección social, el vínculo o esa regulación ética que tiene que tener la academia con sus contextos sociales. Así que esos son debates muy interesantes que tienen que llevarse a un plano de lo concreto, porque yo creo que está muy bien todo el escenario deliberante, la discusión, del diagnóstico, el análisis, pero comencemos a concretar cosas ya.
y eso implica reformas. Y creo que hoy la comunidad universitaria de todo el país, de todas las universidades públicas de ese país, incluso también las privadas, deberían convocarse a mirar cómo a través de un texto borrador de esa reforma a la Ley 30 comenzamos a hacer realidad, por ejemplo, ese tema de una democracia directa, de una democracia participativa, de una democracia que entienda que los gobiernos y los clanes políticos tienen que estar por fuera del mundo institucional de las universidades, porque si no, pues vamos a ver lo que hoy está viviendo la universidad, en donde la universidad lo que hace es que tiene un poco de gente que hace mucho y nada, y finalmente eso no contribuye a la calidad educativa de la institución. Yo he planteado varias. La primera, y lo he dicho con muchos amigos, porque yo también incluso estuve en el sindicato de trabajadores de la Universidad del Tolima, y decíamos, garanticemos ya a todos los funcionarios que están en la universidad derechos laborales, y que no haya ni un solo vínculo más a esa universidad si no hay un concurso público de méritos para todo, con garantías. No Con solo para los transparencia. docentes, para No solamente administrativos. para docentes, para administrativos, para todo el mundo. Porque es que la universidad no puede ser el mundo de los docentes por un lado, el mundo de los trabajadores por otro lado, y etcétera. Aquí necesitamos un mundo integrado. Y un trabajador con todas las capacidades, con toda la posibilidad de no depender del político que le mete, estoy seguro que va a trabajar con mucho más compromiso. ¿Y amor por la quiénes universidad. se encargarían de ese concurso, por ejemplo? Como estamos hablando de cogobiernos, pues aquí tiene que estar todo el mundo tratando de diseñar que esos concursos sean lo más transparente, lo más garantista, que dé la posibilidad de que verdaderamente entren los mejores a las instituciones de educación superior. Estamos hablando de que el alma mater de la región, en este caso la Universidad del Tolima, pues es el mayor referente institucional. Pero aquí hay una gran cantidad de problemas, de clientelismo, de corrupción, de atraso, de falta de inversiones en lo que debe ser. Así que lo que yo digo es, listo, parémoslo. O sea, no nos vamos a poner a sacar el espejo retrovisor para quejarnos, como muchas veces nos pasa que nos quejamos todo el tiempo, pero no hacemos nada para resolver los problemas. Listo, ya. Punto, desde hoy. Invito también a los estudiantes que son la conciencia crítica, digamos, de nuestras almas mater. Muchachos, no permitamos que sigan clientelizando la Universidad del Tolima. Paremos ya eso. Y que además logremos que se establezca una posibilidad de vínculo permanente de estos contratistas, porque muchas veces los contratistas o esas órdenes de prestación de servicios son, digamos, el vaivén del interés de la clase política tradicional. Blindémoslo por completo. Y también, si alguien tiene que salir de la universidad, que no salga por persecución política, que salga porque tiene una pésima evaluación de desempeño, porque no cumple con la tarea que le han encomendado, porque es mal trabajador, pero que no salga una persona porque hoy está en contra, por ejemplo, el clan Barreto, que es el clan que maneja hoy la Universidad del Tolima. No, que realmente sea porque no hace la tarea que le corresponde, y lo mismo, que no ingresen porque son del clan, sino que ingresen porque realmente tienen los méritos, y creo que en eso es que deberíamos estar vinculando fundamentalmente a sus egresados, la gente del territorio. Hoy conozco de programas que se hacen de regalías en la Universidad del Tolima, en donde meten gente que ni siquiera es egresada de la Universidad del Tolima, que no tiene ningún vínculo, incluso hasta en términos territoriales. ¿Cómo vamos a sacar ese departamento de esa universidad adelante si no tenemos en cuenta ni siquiera la gente que estamos formando de manera propia? Ahorita usted mencionaba la reforma integral a la Ley 30, y ya que estamos hablando de la Universidad del Tolima, queremos preguntarle qué implicaciones concretas tendría esta reforma para nuestra universidad. Pues digamos que esa reforma es de carácter general, vincula a todas las instituciones de educación superior públicas y privadas del país, y por ende pues va a tener una afectación directa sobre la Universidad del Tolima. Lo que queremos es que haya, digamos, una propuesta que goce de una amplia participación y protagonismo de su comunidad universitaria. Quienes deben, digamos, marcar las pautas, las orientaciones hacia dónde debe ir la educación superior, pues son sus agentes directos. En ese caso, pues hay que hablar de sus profesores, ¿sí? De planta y catedráticos, porque hoy no podemos desconocer que la mayoría de profesores de las universidades públicas de ese país son profesores de cátedra, y creo que hay que garantizar que haya un mayor vínculo, mejores condiciones laborales. Hoy, esos aportes de la reforma a los artículos 86 y 87 dan esa posibilidad. Y eso tiene que implicar que haya un mayor compromiso de las directivas universitarias para que estos catedráticos, por ejemplo, tengan una contratación, digamos, mucho más estable, con muchas más garantías, que tampoco estén al vaivén del cambio político, sino que estén con plenas garantías. Si son los mejores profesores en determinadas áreas, pues además naturalmente por estar en una universidad tienen pensamiento crítico, tienen todo el derecho a criticar el estado negativo de cosas que estamos viviendo, y eso no les puede costar su continuidad. Creo que son asuntos que hay que ir desarrollando, y creería que hoy la universidad tiene que verdaderamente darle integralidad a eso que se llaman
sus ejes misionales. Y cuando hablo de ejes misionales, estoy hablando de la docencia, la investigación y la proyección social. Y cada uno de esos ejes misionales tiene un componente. La docencia, por ejemplo, está ligada a todo el tema de la preparación, la instrucción. El tema de la investigación está un poco a ese tema de estar a la vanguardia de la construcción del conocimiento, de la innovación. Y en el campo de la proyección social, pues necesitamos una universidad que no esté enclaustrada, que no esté encerrada de la 42 hacia adentro, sino que tengamos una universidad del Tolima que realmente sea palpitante, que le hable a la comunidad, que jalone los grandes desarrollos que tenemos que hacer en ese departamento. Eso es una universidad que hoy tiene que tener mayor protagonismo en el desarrollo regional. Lamentablemente hoy no lo tiene. Eso es injustificable. Y creería además, una de las propuestas que quiero hacer para el caso de nuestra presencia en el Parlamento es que los estudios y diseños, por ejemplo, que hacen todas las instituciones públicas, en ese caso las alcaldías, la gobernación, para hacer cualquier obra, pues que dejen de contratarlo con sus contratistas amigos y que lo hagamos con las universidades. Y que las universidades pues contraten y le paguen, por ejemplo, a sus estudiantes de último semestre, a sus pasantes, a sus practicantes, y con ello lo que hacemos es que comenzamos a vincular el mundo de la formación profesional con el mundo de la transformación política, social, económica, cultural y ambiental del territorio. Considerando que la Universidad del Tolima es una universidad regional, ¿usted apoyaría un modelo diferencial de financiación para universidades regionales? Creo que hay que evaluarlo. Creo que esto no es tan fácil decir que lo mejor es lo regional que lo nacional. Yo, por ejemplo, conozco que hay una propuesta que se maneja hoy desde la Universidad del Tolima para que la Universidad del Tolima no sea una universidad regional, es decir, que no dependa del gobernador del Tolima o la gobernadora, sino que sea una universidad de orden nacional. Es lo que propone la constituyente A mí esa propuesta universitaria. me gusta. A mí esa propuesta me parece que, digamos, tiene un peso muy fuerte en el sentido en que nos mete en un proyecto de nación y que podríamos lograr que haya más financiación y que no estemos al vaivén de la disputa de lo político territorial y casi que capturados por los clanes politiqueros del momento. Entonces eso nos podría dar una mayor perspectiva. Pero creo que lo nacional, como en una relación dialéctica, como en una tensión, ¿sí?, de lo nacional, territorial, local, pues hay que tener ahí como esa posibilidad de que todo el tiempo esté dialogando, porque si bien es cierto, podemos ser una universidad nacional, eso no nos quita que podamos hacer aportes significativos en temas como lo agrícola, lo agropecuario, pecuario, forestal, acuícola y también el tema del turismo, entre otras cosas más. Entonces creería que hay que mirar cómo le damos cierto equilibrio, pero me inclinaría más en el tema de que la Universidad del Tolima pudiera ser más una universidad de orden nacional. En el tercer y último tema de esta sección le tenemos como es el sistema general de participaciones. Si tuviera que explicarle a una madre cabeza de hogar o a un alcalde de un pequeño municipio qué es el sistema general de participaciones y por qué debería importarle la reforma que se dio y las que se darán seguramente en el siguiente congreso, ¿qué le diría? Bueno, digamos que ese sistema contempla escenarios de aportes del Estado a nivel nacional a sus territorios en varios campos. El primero es agua potable y saneamiento básico. El segundo es todo el tema de salud y el tercero, educación. Entonces, decirle a quienes nos escuchan que ese sistema general de participaciones es como la política pública que se encarga de hacer como las transferencias en términos económicos para que se atienda las necesidades en estos órdenes que acabamos de decir: agua potable, saneamiento básico, salud y educación. Y con esta reforma hay que decir que hay un avance muy significativo en la medida en que se posibilita la descentralización. Nosotros no podemos depender del gobierno nacional del momento y de que nos quiera o no nos quiera en términos regionales, sino que realmente haya mucha mayor equidad, justicia en la repartición de esos recursos. Hoy actualmente esa transferencia está en orden del 20%. Es la, digamos, transferencia que se hace desde el orden nacional a los territorios. La reforma lo que propone es que haya un incremento gradual que arranca desde el año 2027 para que finalmente terminemos no transfiriendo el 20%, que es lo que hoy se hace, sino casi que lo dupliquemos, que pasemos a un 39.5%. Y creo que eso es muy positivo en la medida en que comenzamos a cumplir con un mandato constitucional que está establecido desde el año 1991, que es la descentralización y es el protagonismo de las regiones. Creo que ahí hay un avance, digamos, de carácter significativo.
Ahora bien, eso tiene que atravesarse por una ley de competencias, que es lo que en estos momentos está en discusión, y es cuál es el papel que le corresponde, por ejemplo, al Estado en su nivel central nacional, cuál es el papel que le va a corresponder a los departamentos y a los municipios con sus alcaldías. Y creo que eso es muy clave que lo definamos con una muy buena precisión, con un detalle muy riguroso, en la medida en que tenemos que optimizar al máximo los recursos públicos. Y eso tiene que evitar, por ejemplo, que haya cruce, digamos, en términos de competencias. No podemos hacer lo mismo. Si el Estado Nacional se compromete con una cosa, lo que tiene que hacer el gobierno departamental y lo municipal es que haya un complemento, no que se haga lo mismo, porque ahí puede haber duplicidad de recursos, de acciones, y creo que de lo que se trata es que evitemos también, por ejemplo, problemas muy grandes que tenemos hoy en los territorios que tienen que ver con la corrupción. Hoy se usan los recursos, pero las obras no se ven por ningún lado. Así que de lo que se trata es que ojalá esta ley pueda avanzar con toda la fuerza. Creo que va a ser una ley ya que le queda al Congreso que viene. Ya no creo que por tiempos alcance a concretarlo. Razón por la cual, insistimos, necesitamos votar bien. No podemos seguir votando por gente que hizo la política un negocio o una inversión. Ya aterrizando a nuestro contexto en el Tolima, ¿cuánto representa el Sistema General de Participaciones en el presupuesto de los municipios del departamento? Bueno, decirte que en esa pregunta me rajas por completo, ¿sí? Y no tengo ningún inconveniente en decir que no tengo la cifra. Sin embargo, creo que de lo que se trata es que podamos saber cómo se está implementando eso. El presupuesto hoy del departamento del Tolima creo que debe estar alrededor de los 1.2 o 1.3 billones de pesos. Calculemos de eso pues ese 20% que puede estar también llegando a esos rubros de saneamiento básico, agua potable, salud, educación, y uno podría hacer como algunos cálculos. Creería que sería también interesante, y me queda como tarea, mirar si realmente esos presupuestos están generando los impactos que se requieren. Y les digo, acabo de venir, por ejemplo, ayer de una vereda, son cerca de 12 comunidades indígenas en Collaima, que están en una zona en donde no tienen agua potable, en donde no hay carreteras, en donde no hay puestos de salud, en donde la gente en condición de discapacidad abunda. No había visto nunca eso en el departamento del Tolima, porque el departamento del Tolima uno esperaría que no tuviera esos problemas, dado que estamos ubicados en pleno corazón de Colombia. Y hoy la gente allá no tiene energía eléctrica, no tiene absolutamente nada. Y eso es una tragedia social que no podemos normalizar. Y es por eso que también estamos metidos en ese mundo de la política. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con esos recursos de agua potable? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el saneamiento básico? ¿Qué nos ha pasado en términos de los derechos y la dignidad de nuestra gente? Así que creo que la pregunta está muy bien, pero creo que si me invitan más adelante puedo preparar el tema y podemos hacer una discusión frente a cuáles van a ser los impactos, porque además les digo, una de las críticas que siempre le hice como diputado de oposición al gobernador de su momento, Ricardo Orozco, barretista, es que habían hecho planes de desarrollo que no impactan nada, que se pueden cumplir al 100%, nos puede ir en la mejor evaluación, y los impactos que van a tener van a ser del 0.05 o del 0, nos va muy bien, un 1%. Para que ese departamento se transforme, necesitamos impactos de verdad, impactos que generen cambios estructurales en las dinámicas sociales, económicas, culturales, ambientales, entre otras. Y eso indiscutiblemente no puede seguir siendo un checklist, un formalismo, sino que realmente tiene que tener impactos transformadores que permitan dignidad y sobre todo alegría, felicidad para toda su población. Pasando a la última sección de nuestro podcast, la llamamos La zanahoria de tamal. Con esta sección lo que buscamos es realizar una serie de preguntas que se responden con un sí o con un no. ¿Preparado? Hagámosle. ¿Apoya mantener la política de la paz total? Sí. ¿Apoya la intervención militar en Venezuela? No. ¿Apoya la legalización de la marihuana recreativa? Sí. ¿Apoya la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? Sí. ¿Votó en el plebiscito por la paz en 2016? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Apoya el aumento del 23% del salario vital decretado por el gobierno nacional? Por supuesto, y además me va a movilizar el jueves para defenderlo. ¿Apoya la despenalización total del aborto? Sí. ¿Apoya la reducción del salario de los congresistas? Sí. ¿Apoya una reforma a la salud en la que las EPS no cumplan un rol en el manejo de recursos? Sí. ¿Apoya la reelección presidencial? No. ¿Apoya eliminar o reducir las regalías directas a las regiones? No. ¿Apoya aumentar el pie de fuerza militar en zonas rurales del Tolima? No.
¿Apoya restringir proyectos mineros aunque afecten ingresos del departamento? Sí, ¿Tamal o lechona? las dos. Y finalmente, si usted resulta elegido representante de la Cámara, ¿se compromete a regresar a Tamal Político? Bueno, muchachos, no solamente regresar, creo que nos toca tener un diálogo permanente, continuo, en lógica de proceso. Creo que eso es lo que hay que devolverle a la política y sobre todo hacer que la política se vuelva la ciencia del ejemplo, es decir, que sean las acciones las que hablen por nosotros. Y finalmente un mensaje para quienes nos escuchan, para los jóvenes. Bueno, muchachos, muchachas, pedirles que nos ayuden en esta batalla. Sé que cuando les hablamos de política, la mayoría dicen, no, la política huele a feo, todos son corruptos, todos son manipuladores, etc. Pero creo al mismo tiempo que esa es la mayor victoria de la clase política tradicional, que nos sacó de una dimensión natural que tenemos como seres sociales que vivimos en comunidad. La política no es solamente votar o perseguir un político o estar detrás de ellos, es todo lo contrario. La política es el arte de decidir, el arte del poder, y ese poder significa que a todos nos tiene que ir bien, que todos tenemos que realizar nuestros propósitos individuales, familiares, colectivos. Así que si queremos transformar eso que no nos gusta, nos toca meternos a ellos. Listo, pues ahí lo tienen. Nelson García, candidato a la Cámara de Representantes. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, candidato, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por la invitación. Este es un podcast realizado por los estudiantes del Semillero de Partidos Políticos y Sistemas Electorales. Agradecemos a Tu Radio por ser nuestro espacio común. Hoy contamos con Laura Ávila y Camila Torres en el máster. Como anfitriones nos acompañaron Paula Millán, Juan Pablo Alfaro, Laura Puentes, Juan Manuel Arteaga, Ángela Palma y María José Cubides. Agradecimientos especiales a Cristian Enciso, Cristian Páez, Lady Patiño y Ramiro Gómez. En el acompañamiento académico nos orientó Marcela Valencia. La producción fue de Juan Pablo Alfaro. Hasta un próximo capítulo.